Hola a todos y bienvenidos al primer programa del año 2025 sobre un tema realmente importante, el mundo de la nutrición. Hoy vamos a tener a un invitado muy especial que ahora trataré de explicar algunos detalles eh, sobre la persona que nos va a acompañar hoy. Y también recordaros que, curiosamente, el tema de la nutrición surge de una de las últimas entrevistas que hicimos en el 24, que hablábamos con un entrenador personal, con Mariano, y insistió en varias ocasiones en el mismo directo sobre la importancia que tiene la nutrición, ¿no? Esa combinación perfecta que tiene que hacer tanto el ejercicio físico, una buena dieta, ese orden que es primordial para que de alguna manera pues podamos tener la oportunidad de que todo funcione y se pueda conseguir el objetivo que nos hayamos fijado. Bien, ya tenemos la solicitud de Galiani Salud, que va a ser, digamos, la institución que nos va a acompañar hoy, pero en manos de alguien muy especial y que también me gustaría, antes de empezar con la presentación de Isaac Galiani, que va a ser la persona que nos acompañará, darle las gracias a Juan Vicente, una persona pues que he tenido oportunidad de conocer en los últimos meses y que pues cuando vio que este era el tema escogido, no dudó en facilitarme la posibilidad de contactar con Isaac y la verdad que no tengo ninguna duda de que va a ser una entrevista muy interesante. Bien, antes que nada, ¿quién nos va a acompañar hoy? Nos va a acompañar Isaac Galiani. Es un dietista, nutricionista de origen cordobés, muy buena tierra, por cierto. Fundador del Centro Sanitario Galiani Salud. Y además, en este centro de tratar el mundo de la nutrición, también trabajan la fisioterapia y la psicología. Luego andaremos sobre este asunto porque no tengo ninguna duda de que nos va a iluminar. Por otro lado, quien nos acompaña, vamos a intentar pues, conocer las bases del invitado de hoy. Es graduado en nutrición humana y dietética, es técnico superior en dietética, es experto en nutrición en patología intestinal y microbiótica, experto en nutrición y patologías digestivas. Tengo que leerlo porque si no sería complicado memorizarlo. También antropometrista acreditado con el nivel 1 ISAC y está estudiando el máster de nutrición clínica y endocrinología con formación complementaria en nutrición deportiva, entrenamiento personal y alergias alimentarias. Bien, ya hemos dicho un poco el currículum del invitado de hoy, entonces simplemente para que lo tengáis en cuenta, creo que nos va a ayudar mucho a conocer pues los secretos que tiene la nutrición y también romper algunos tabús o algunas estructuras que tenemos establecidas sobre la nutrición que a lo mejor chocan con nuestros hábitos diarios. Invitar a todos los que pasen por este directo a que si tienen algún tipo de pregunta o consulta no tengan ningún miedo en el espacio de comentarios a dejarla allí y trataremos de abordarla lo antes posible. Doy paso a Isaac Galiani y empezamos. Hola Isaac. Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué Bueno, tal? antes que nada, gracias, ¿eh? Gracias por tu tiempo. Nada, a ti siempre. Muchas gracias, Isaac. Bueno, antes que nada, yo he leído un poquito tu currículum, ¿vale? Por decir algo, pero sí que me gustaría empezar primero con unas preguntas, podemos decir, sencillas, sobre todo para que la gente te conozca un poco más y a partir de ahí empezaremos a abordar la alud de preguntas que hemos recibido cuando salió el tema de nutrición. La verdad que creo que es algo que preocupa mucho hoy en día. Realmente forma parte de casi uno de los elementos principales de la vida de una persona, ¿no? La alimentación. Así que, bueno, te quiero lanzar la primera pregunta, que es la más sencilla de todas. ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos, Isaac. Vale, antes de nada, decir que no te veo, no sé por qué, pero te veo tu pantalla negra, pero bueno, escucharte te escucho bien. Vale, Eh, vale, eh, todo. y nada, pues bueno, contar que más, como tú has dicho, estoy especializado en nutrición, no solo patológica, sino también deportiva. Ujú, Y bueno, empezamos esta aventura hace prácticamente medio año. Yo llevo formándome desde 2016 en este ámbito, pero no inauguramos hasta junio. ujú. Estuve viviendo en Italia jugando a fútbol sala profesional y hasta que no vine de vuelta a España, terminé la carrera, no quise meterme como tal en llevar a gente, en asesorar a gente y en trabajar con pacientes reales. Hasta que no montamos el proyecto de Galiani Salud
que como tú has introducido también, pues tenemos otras especialidades y la idea es seguir creciendo, primero levantar estas tres especialidades y en el futuro, pues si la cosa va bien, nuevas especialidades siempre dentro de la salud. Siempre me ha interesado muchísimo el tema sanitario, mi madre es médico, hay muchos profesionales de la salud en mi familia, mi hermana podóloga, siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha interesado mucho. No tenía muy claro qué vertiente estudiar dentro de la ciencia biológica, por así decirlo, hasta que hice el técnico superior en dietética, me encantó, me lancé a por la carrera y ya no parar, a seguir formándose y actualizándose. ¿Y cómo fue el momento en el que te surge la idea? ¿Vale? Porque acabamos de conocer un poquito como el recorrido desde como una cámara, por decir, vertical, pero ¿cómo fue ese momento en el que dices, mira, tengo que hacer algo enfocado en esto? ¿Por qué escogiste estas tres primeras ramas, aunque ahora acabas de comentar que tienes la intención de ampliar? ¿Cómo surge la idea? Porque siempre me llama mucho la atención el cómo un emprendedor arranca un sueño. Pues buena pregunta. Tenía muy claras las tres primeras especialidades, primero por la demanda y por la interacción que hay entre ambas a la hora de ayudar a los pacientes. Y, y bueno, eso, la demanda que hay poblacional de estas especialidades a nivel privado, porque en la pública, pues, estamos escasos, en caso de que te atiendan, tardan mucho en poder darte una atención decente. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la nutrición, en la Comunidad Autónoma de Andalucía no tenemos dietista nutricionista, no está avalado como profesional sanitario en el SAS, en el Sistema Andaluz de Sanidad. Entonces, pues tienen que acudir a nosotros, a clínicas como la nuestra privada, y, y bueno, pues abrir esa rama para principalmente poder ayudar a la gente. Que se responsabilicen de su salud y junto a nuestro respaldo profesional, pues que puedan mejorar su salud a medio, corto y largo plazo. Pues vamos a empezar a conocer un poco más sobre nutrición y sobre el invitado de hoy. Voy a cambiarte un poco el orden de las preguntas que te he enviado, te lo digo ya, porque te lo he enviado un poco para que veas la cantidad de preguntas que llegaron. La verdad que ha sido alucinante. También agradecer el apoyo de toda la gente que nos sigue y que te den esta bienvenida con tantas preguntas. Significa que es un tema que interesa. Ahora que hablabas de, pues bueno, tenéis esta situación en Andalucía de que, pues a lo mejor no quieren poner tan en valor el mundo de la nutrición. Me gustaría saber cómo es el proceso de que te venga una persona, un paciente, con un problema, ¿cómo sueles proceder? Imagínate que soy una persona, entro en Galea y Salud, tengo o pienso que tengo problemas de alimentación o que quiero mejorar o quiero adelgazar o tengo un objetivo físico. Vale, ¿cómo serían esos primeros pasos, Isaac? Vale, no, primero decir también que desde que estoy dentro del Colegio de Nutricionistas de Andalucía sí que se está luchando mucho porque nos tengan en cuenta y bueno, cuidar nuestro gremio, pero bueno, ya sabes que la burocracia va poco a poco. Y luego en cuanto a tu pregunta, pues va a depender mucho del caso, de esas expectativas que traiga el paciente, Ujú. siempre en pro de la salud y de mejorar sus hábitos, porque siempre esa epigenética, nuestro entorno, lo que rodea a cómo ya nacimos, ¿no? Cómo hemos ido curtiendo nuestro organismo y esos hábitos, pues en base a si vienen con una patología digestiva, quieren mejorar esos síntomas, aprender a saber qué elegir en qué momento para sentirse mejor, el tema de hinchazón, molestia digestiva y demás. Y lo más común, sí es cierto que no llevamos tanta experiencia, no llevo tanto tiempo con pacientes, pero la mayoría vienen con pérdida de peso. No hace falta que sean obesidades mórbidas, pero Ujú. sí que pues, por tema de autoestima, gente que quiere bajar de grasa corporal con pequeño sobrepeso y bueno, sí, lo más común es bajar de grasa. El proceso, pues sí que hay una metodología que deberíamos llevar todos los profesionales sanitarios en este caso, que es una metodología que es entrevista nutricional para conocer ese caso, esa historia clínica, hacerle mediciones corporales a través de antropometría y compaginarlas con bioimpedancia. Yo tengo bioimpedancia, pero hay otras máquinas un poquito más caras y que tienen algunas universidades como DEXA o densitometría, que es para poder hacer un estudio integral, porque con la antropometría hacemos medidas corporales y, por ejemplo, en la grasa, con el plicómetro medimos el pliegue cutáneo. Entonces tenemos la grasa cutánea, pero la grasa visceral la tenemos que tener pues, mediante una bioimpedancia, en este caso, unas corrientes electromagnéticas que valoramos la composición corporal, no solo el peso, sino qué es ese peso, qué porcentaje de grasa, músculo, hueso. Y bueno, una vez que conocemos el estado del paciente actual y su objetivo, porque también le preguntamos por qué vienen, ¿no? La ayuda es comenzar con una planificación dietética
personalizada siempre, no vale una dieta de cajón, una dieta de internet, tenés que hacérsela a su medida, a su gusto, conocer sus gustos, si hay patología, en fin, y la educación nutricional es súper importante para que haya adherencia y ellos sepan con el tiempo llevarlo por sí solos, es decir, que en el futuro aprendan conozcan cómo deben hacerlo sin necesidad de un profesional. Mientras tanto, nosotros con la planificación vamos haciendo seguimientos, vemos la evolución y a raíz de eso pues podemos hacer ciertos cambios en la planificación y aseguramos que se está cumpliendo el objetivo, en este caso, por ejemplo, pérdida de grasa, mientras les enseñamos a hacerlo por sí solo. Vale. Quiero decirte que llevamos como 5 minutos y ya tenemos 2 preguntas. Así que como siempre se prioriza lo que llega en el directo, no van a lo mejor en una línea, pero son preguntas que te quieren lanzar y no tengo duda que vas a dar una contestación excelente. La primera pregunta viene lanzándote la siguiente cuestión. Dice, buenas tardes, tengo inquietudes respecto al ajo negro. Llevo un mes tomándolo, noto mejor rendimiento a la hora de hacer deporte. ¿Debería tomarlo sin pausa o por fases? Vale, pues esa pregunta realmente tendría que mirarlo un poco mejor. Sí es cierto que tiene ciertos beneficios, como cualquier otros suplementos o alimentos directamente que por cierto contenido de antioxidantes o algún aporte interesante que tenga, pues habría que estudiar bien la evidencia científica actualizada, porque muchas veces tomamos como la panacea con muchas cosas que leemos por ahí y luego no son tan ciertos. En este caso, en concreto, no sabría decirte exactamente, no me voy a inventar las respuestas, sinceramente, pero sí que existen ciertos beneficios. El hecho de saber si lo haces continuado o si necesitas un descanso, tendría que revisarlo, pero no creo que necesites un descanso. Por los componentes que tiene, no creo que haya cierto riesgo de acumular alguna sustancia. Entonces, si sientes beneficios, de hecho, tú lo estás viviendo en tu propio organismo, en tu rendimiento deportivo, continúa. Ok. Ok, vienen como ahora 2 preguntas seguidas porque, ya te digo, es decir, despiertas interés. La primera te preguntan, es algo como muy específico respecto al autismo y la mala nutrición. Si piensas que hay algún perjuicio en este tipo de casos del autismo con el azúcar. Pues es muy buena pregunta, de hecho es algo que está muy poco estudiado y en el último congreso de Codinán, del colegio aquí en Andalucía, se habló sobre ello. Vino un chico, creo que era de Aragón, que está especializado en el tema y me interesó muchísimo el tema. Y sí que hay que tomarlo como una especialidad más. O sea, el tema del autismo con la nutrición tiene mucha relación. Hay que tomarlo siempre como con ayuda, como con integración con otros multidisciplinar, con otros profesionales de la salud, como pedagogos. En fin, sí que hay que tener ciertas características a tener en cuenta. El tema del azúcar, ya sabemos, bueno, el azúcar libre, los carbohidratos simples, tienen ciertas consecuencias a nivel de población general y en autismo aún más. O sea, no sé exactamente por dónde quiere ir la pregunta de las azúcar con el autismo. Sí, hablaba un poquito de la pregunta porque luego como que ha querido aclararla. Dice, ¿qué consecuencias trae el azúcar en niños con autismo? ¿Podría explicar brevemente? Es decir, lo que te preguntan un poco. Sí, a lo mejor hay que diferenciar, supongo que entre el azúcar que tú has dicho, a lo mejor el que viene en los productos un poco como adherido y luego está a lo mejor el azúcar natural, que sea a lo mejor no tenía tanta influencia como tal. Claro, es que ya te digo, hay que tener en cuenta la especificación del tema del autismo, que tiene sus especificaciones concretas, y el tema del azúcar en general, pues siempre es una medida que hay que tomar siempre a la hora de distribuir los macronutrientes, pues en este caso el azúcar siempre se aconseja que no sea libre. O sea, de hecho, se ha determinado que a partir de 25 gramos de azúcar libre al día ya empiezan a tener reacciones tóxicas en el organismo. Entonces, una persona que es más sensible a ello es aún más peligroso. Entonces siempre hay que utilizar los carbohidratos. Se pueden utilizar el azúcar, pero con una dosis adecuada, no pasarnos. Y luego, pues eso, siempre que podamos meter carbohidratos complejos, de cadena larga, que nosotros luego tengamos que digerirlo y ya convertimos en glucosa, pero no sea un pico excesivo de glucosa, un pico pequeño de glucosa siempre natural y tenemos el páncreas para segregar insulina y revertirlo, ¿no? Y utilizar ese carbohidrato como fuente de energía. Pero claro, un exceso en sangre siempre va a tener consecuencias que se van a metabolizar rápidamente como
como si no lo utilizamos como fuente de energía, se van a hacer reservas en forma de ácido graso. Entonces, pues, Vale. intentarlo con el azúcar libre. Siempre no podemos prohibir ciertos alimentos, en algunas condiciones específicas de salud sí, pero en general, si la persona es sana, no deberíamos prohibir alimentos, sino aconsejar y desaconsejar para no sustituir unos alimentos menos saludables por otros que no lo son. Ahora justo acabas de este tema, acaba de llegar otra pregunta, sobre todo con los edulcorantes. Ha habido muchísimo debate, por ejemplo, con lo de la Coca-Cola cero Sí, y la Coca-Cola normal, que han salido nutricionistas, por ejemplo, pero más en internet, en podcast, diciendo que entre tomarte una Coca-Cola cero y una normal, mejor una normal, porque dicen que la cero, el edulcorante que utilizan te puede perjudicar para una diabetes determinada. Te estoy hablando un poco como de oídas, ¿no? ¿Podrías decir algún nombre de algún tipo de edulcorante que no recomendarías absolutamente para nada y que a veces se vende como un sustitutivo del azúcar? sí, de hecho, esto mismo de la Coca-Cola cero lo hablé ayer con mi padre, que me enseñó un vídeo al respecto, y sí, se habla mucho, ya sabemos que en TikTok, en redes sociales en general, tenemos muchísima información y hay que verificar si es correcta o no. El tema del edulcorante sí estoy bastante más puesto. Es cierto que puede ser un depende de qué edulcorante, pero puede ser un buen sustitutivo, como si lo ponemos en semejanza al vapor con el tabaco, no es inocuo. Hay que saber que no es inocuo y solo si tienes un exceso de consumo de azúcar, puedes ir disminuyendo ese consumo, pero no para que sea de manera definitiva, no es un sustituto inocuo. Entonces, en el caso de la Coca-Cola cero, está el aspartamo, el acesulfamo K, suelen dañar muchísimo la microbiota. Nosotros queremos darle a la microbiota para tener una salud intestinal óptima, pre, pro y postbiótico. Entonces, esto va en contra. Los edulcorantes, casi todos, hay algunos que, primero que son acalóricos, por eso se sustituye por el azúcar, pero luego es el tema de que hacen daño a la microbiota. Dañan esas cepas beneficiosas que tenemos en nuestro intestino y entonces van a hacer que, pues, a provocar una disbiosis, que es un desequilibrio entre esas cepas intestinales, o un SIBO, un sobrecrecimiento de alguna cepa que no sea beneficiosa. Entonces, pues sí que no es recomendable abusar de los edulcorantes. Como todo, hay que tenerlo la información delante y luego es un consumo moderado. Vale, pues ahora justo pasamos como a un punto, dejamos los azúcares a un lado, otra pregunta que te ha caído, yo creo que cuanto más hables, más preguntas caerán, así que sin problema, está siendo un programa realmente animado. Preguntan algo que a mí me llama la atención, porque supongo que también te habrás encontrado gente que, bueno, además eres deportista, es decir, es una persona que entiende muy bien los tiempos, la parte, supongo, de la alimentación la tiene muy en cuenta, y dicen aquí qué consecuencias puede tener la ingesta de proteínas en exceso. Pone, no me refiero a suplementos deportivos, sino más bien a la proteína animal, a lo mejor derivada de la carne, ¿vale? Si hay algún tipo como de contra, es decir, o de consecuencia negativa, el exceso de consumo de proteína, por ejemplo, derivada de la carne. Vale. Sí es cierto que se usa muchísimo la proteína para el rendimiento deportivo Ujú. y de valorar la proteína en caso de diferenciar entre animal y vegetal, bueno, primero hay que saber que la proteína se clasifica por su valor biológico, que es la calidad de los aminoácidos. Hay 20 aminoácidos, pues 7 de ellos son esenciales, hay que ingerirlos en la dieta sí o sí, pues que contenga esos aminoácidos esenciales y que sea absorbible, que haya biodisponibilidad. Entonces, sí es cierto que hay mayor valor biológico en la proteína animal, pero hay ciertos estudios, además recientes, que vinculan un exceso de proteína animal, como dicen en la pregunta, con menos longevidad. Entonces, no es tanto eso que se ha pensado mucho tiempo del daño renal, si no hay una patología renal previa, no daña directamente el riñón, pero sí que está vinculado a menos longevidad. Entonces, la proteína vegetal tiene un poco menos de valor biológico, es decir, menos calidad en cuanto a el aporte de esos aminoácidos esenciales o su biodisponibilidad a la hora de la absorción, pero si llegas a tus requerimientos proteicos, mejor, como siempre, hacer una rotación y hacer que sea equilibrado y aportar de ambos y no solo abusar de uno. Vale. Más preguntas, es decir, lo tuyo es un non-stop. Isaac, alimentos que recomendarías para mejorar la microbiota y los menos recomendables. Si puedes dar, aunque sean dos o tres por un lado y dos o tres por el otro, seguro que tomarán nota. Vale, pues principalmente lo menos recomendable es, como he dicho, los edulcorantes, Ujú. abusar de ellos. Luego, los que son buenos para la microbiota, están esos tres que he dicho, los prebióticos, que son fibras solubles en agua, o sea, está la fibra soluble y la insoluble. Ujú. Esas fibras no son digeribles por nuestro sistema digestivo, entonces las fermentan nuestras bacterias y levaduras que tenemos en el intestino. Luego están los probióticos,
que son esas cepas de Lactobacillus y los bifidobacterias, que son las principales, junto a algunas levaduras, que componen esas cepas beneficiosas. Entonces, hay alimentos fermentados, como el yogur, el kéfir, la kombucha, el miso, que aportan muchos, o si no, suplementos incluso Ujú. de probióticos en caso de que haya una enfermedad intestinal. Y luego están los probióticos, que son esos metabolitos resultado de el metabolismo de estos microorganismos que viven en simbiosis con nosotros y que son beneficiosos, como por ejemplo el butirato, que es un aminoácido, o sea, un aminoácido, no, perdón, un ácido graso de cadena corta. Entonces, Ujú. pues, todo eso beneficia a la microbiota. Los pro y posbióticos, que son lo que comen estos microorganismos, esos propios microorganismos y los resultados del metabolismo de estos microorganismos. Luego, Ok, ok. por supuesto, lo que sabemos que es típico, que es evitar alimentos que, aparte de los edulcorantes, pues ultraprocesados, grasas trans, eso de estos azúcares simples que hacen pues que por osmosis podamos tener diarrea, todo eso hace pues, bueno, un desequilibrio a nivel de microbiota. Pues siguen viniendo preguntas. Isaac, ¿hay algún máximo permitido para el consumo de huevos y de avena? Y la pregunta va con un poquito de contexto, por si te ayuda. Dice, ya que hay muchas corrientes que se desmienten porque se demonizan ambos alimentos según quien provea la información. Es decir, parece que hay un poco de debate en esto. No sé si nos puedes dar un poco de luz, Isaac. Vale, pues bueno, principalmente el caso del huevo es uno de los mitos que se ha desmitificado últimamente, porque bueno, se ha estudiado más el tema del colesterol dietético y bueno, se ha demostrado que si tú no consumes huevos sí que hay cierta elevación, se eleva el nivel sérico en sangre del colesterol, el colesterol sanguíneo. Con solo el consumo de cero a un huevo sube. Pero si tú ya consumes un huevo semanal, por ejemplo, si tú ya eres consumidor de huevos, no va a subir, no es tan importante ese aporte de colesterol dietético consumiendo bastante más huevos a la semana. No hay un límite. De hecho, es un alimento muy interesante. También se eliminaba la yema para consumir la proteína de la clara, solo que es agua y proteína. Pero también perdemos mucha proteína muy interesante de la yema, muchas vitaminas y grasas saludables, que también hay, no solo el colesterol en la yema, entonces el huevo entero es un alimento muy interesante. Si lo quieres pautar, se puede cuadrar y eso aporta cosas muy interesantes. Que ya que lo comes, no hay que tener tanto miedo al colesterol y consumirlo con cabeza, porque si abusamos de una cosa, siempre estamos sustituyendo otra cosa, pero no hay un límite por riesgo. Vale, Y vale. Es decir, rompemos el mito este de que podría ser perjudicial a lo mejor el exceso o el exceso. Claro, es que todo depende un poco de qué es excesivo, ¿no? Tú aquí acabas de dar el punto también. Sí, por eso te digo, y con la avena igual, la avena pues, es muy interesante también, tiene proteínas vegetales de buena calidad, tiene un aporte de fibra muy interesante, de minerales bastante considerables y es muy interesante. Ahora, si abusamos, pues puedes tener cierta inflamación intestinal por el hecho de ese aporte tan grande de cereales integrales y eso, pero se puede utilizar perfectamente, no hay un límite máximo. También la tolerancia de cada uno es importante. Muy importante lo que acabas de decir. Acaba de llegar también otra pregunta que es como un leitmotiv del mundo de la nutrición que tiene que ver sobre, muchas veces una confusión con el marketing, ¿no? De que utilizan las marcas, por ejemplo, de bebidas, sobre si las bebidas light son un buen sustituto de los azucarados. Es decir, no sé si puedes darnos un poco de luz sobre este punto. Sí, es similar al tema de la Coca-Cola cero, que no es light, es cero, el marketing que le quieran poner, pero eso, en la industria alimentaria sabemos la importancia que tiene el marketing. Por ejemplo, con el gluten te ponen free gluten a cosas que nunca han llevado gluten y parece que te vende más porque se demonizan ciertas cosas. Y sí, que se ha demonizado en ciertas épocas primero la grasa, luego el azúcar, y es como digo, no es inocuo tú quieres que siga sabiendo dulce, quieres que te sepa Coca-Cola, ¿no? Entonces, si esa Coca-Cola light o cero quieres que sepa dulce, va a llevar edulcorantes que en este caso no dan calorías, pero te van a hacer bastante daño a nivel de microbiota. Entonces, eso es valorar un poco bueno, un consumo responsable siempre en cualquier elección que tomemos. Con la información es importante estar informados para saber elegir en cada momento qué opción tomar. O sea, pero que no es una panacea, que no es ese marketing que te vende de, mira, ya te hemos quitado el azúcar, perfecto. No, no es así. Vale, vale. Ha recibido una luz de preguntas, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre CLA y omega 3? ¿Puede combinarse o es mejor prescindir de alguno de ellos? Vale, pues a ver, con omega 3 ha dicho, ¿no? Sí. Vale, omega 3 dentro de los aminoácidos, o sea, aminoácidos, perdón, ácidos grasos omega 3,
que son poliinsaturados. Hay diferentes, está LLA, DHA, EPA. Entonces, son diferentes grupos que hay dentro de este mayor grupo, ¿no? Ujú. Y son grasas saludables que son muy aconsejables meter en cierta medida porque las grasas aportan muchas calorías, entonces hay que regularlas, pero mucho mejor aportar este tipo de grasas saludables a grasas no saludables que principalmente no son solo las saturadas, sino las trans, las que hemos saturado nosotros. Y luego el límite realmente te lo va a indicar la cantidad de calorías que tú puedas meter, pero el tema del omega 3 con el omega 6 sí que hay que buscar un equilibrio. Muchas veces tenemos un desequilibrio entre omega 6 y omega 3, que el omega 6, presente en algunos aceites de semillas y demás, utilizados en la industria, son muy proinflamatorios y el omega 3 es antiinflamatorio. Entonces hay que buscar que al menos estén equilibrados y considerar un aporte mínimo de omega 3. Vale, vale. También te preguntan más cosas. Si conoces el protocolo de la doctora Clark, no sé si te suena de algo. Me suena, pero ahora mismo no. O sea, Vale, pues lo dejamos ahí, es que he visto que te han lanzado como preguntas que parece un examen esto, Isaac. Entonces, vamos a ir viendo. Mira, aquí hay una pregunta que me ha parecido interesante porque yo también he tenido esa duda en la vida. ¿Comer pasta por la noche es indigesto? Porque hay una especie como de condena con lo de comer pasta por la noche. Hay como una duda de si al final esa energía o esos hidratos de carbono se quedan y entonces es perjudicial. Si nos puedes un poco explicar o desmitificar este tipo de idea. Va a depender, por supuesto, de cada caso, de la actividad física de cada persona, porque luego está el tema de los aportes, ya no solo en forma de pasta, la pasta puede ser integral o no integral y es un cereal machacado Ujú. y se hace un poco para usar la pasta. Entonces, el hecho de tomar carbohidratos en la noche no hay que demonizarlo, se demoniza muchísimo el carbohidrato y realmente va en función de si tú has tenido por ejemplo, has entrenado en la tarde, has tenido unas necesidades energéticas altas, tú has gastado tu depósito de glucógeno, entonces sí que hay que administrarle en el post-entreno, en el post-competición, Ujú. después de actividad física en la que hemos gastado ese glucógeno, hay que administrar carbohidratos. Entonces, si es por la noche, el tema de que sea indigesto, lo ideal es no cenar muy tarde, Ujú. no cenar o no acostarse justo en las horas en las que estamos haciendo la digestión, para acelerar la digestión, que sea algo más liviano, que no sean grandes cantidades, y luego pues si cenamos a una hora razonable, podemos meter fibra, o sea, que sea ese cereal integral. Luego, si queremos acostarnos relativamente más rápidamente o sea, con menos tiempo, desde que hemos comido hasta que hemos ido a la cama, pues a lo mejor una dosis alta de fibra sí que va a enlentecer la digestión, el vaciamiento gástrico y puede ser un poquito más pesado Ujú. y, y, bueno, no va a facilitar tanto en sueño. Pero por el tema de que se vayan a acumular en forma si nos pasamos, sí, si no nos pasamos, no, porque lo va a utilizar el cuerpo en su justa medida y si hemos tenido una demanda energética previamente, sí. Si no hemos tenido una demanda energética previamente, pues a lo mejor meter los hidratos de carbono pues, de fuentes vegetales, más que de cereales, tubérculos, como con la pasta que viene en la pregunta ahora de la pasta, pero se puede vincular a tubérculos, cereales integrales no solo en la pasta, sino en pan integral o demás. Entonces, pues sería más idóneo usar vegetales, una coliflor cocida, una ensalada, y es mucho más ligera la digestión. Vale. Eh, ¿Hay algún alimento, si tuvieses que decir un alimento que tú pienses que, es decir, excluyendo los que entendemos de per se, que a lo mejor son nocivos o que son perjudiciales para una buena digestión por la noche, ¿habría algún alimento que pueda ser curioso, que a lo mejor, me voy a poner un caso, ¿no? Que me digas, nunca recomendaría cenar cebolla, lo estoy inventando, ¿vale? ¿Hay algún alimento que a lo mejor tengamos como costumbrista a la hora de cenar y que no recomendarías para tener una buena digestión por las noches? Vale, pues como siempre, aquí depende y depende del caso, pero la tolerancia a la leche, que siempre se ha asociado mucho al vasito de leche como colación justo antes de dormir, puede ser, no, si la leche además entera con la grasa, caseína y demás, puede ser un poquito más inflamatoria. No es que sea mala la leche, ya te digo, en función de la tolerancia de la persona. Y luego, pues, el alcohol, que siempre se usa mucho en la noche Sí. también. No es aconsejable también justo antes de dormir. Parece que te da esa somnolencia, pero luego realmente afecta al sueño, que no es un alimento como tal, pero lo usamos cotidianamente. Y bueno, pues justo en la noche, pues evitar muy picantes, evitar grasas y comidas muy copiosas justo antes de irse a dormir.
y estimulantes, por supuesto, estimulantes que vayan a afectar al sueño. Ujú. Teína, cafeína, entonces utilizar, si quieres tomarte una infusión digestiva, pues que sea una valeriana o una manzanilla, que no tengan estimulantes. Estimulantes 5 o 6 horas antes de dormir no es interesante. También la cafeína va a afectar, pero no es aconsejable por el tema de la propia segregación de melatonina, que no solo afecta al sueño, es muy importante a nivel hormonal. Otra pregunta que te han lanzado tiene que ver con el ayuno prolongado, si es verdad que rejuvenece las células y cuáles son sus beneficios y límites del ayuno, porque esto es verdad que si miras redes sociales hay como un debate muy grande y luego también ha trascendido a los medios de comunicación, se han hecho diversas entrevistas a diversos nutricionistas, dietistas y demás y nunca llegas a tener una solución clara. Si nos puedes dar un poco como una visual, ¿no? O un esquema de cómo deberíamos de entender realmente el concepto del ayuno. Sí, en este caso sí estoy bastante más puesto que, por ejemplo, lo del ajo negro, porque además hice sobre ayuno intermitente en síndrome metabólico. Y bueno, el ayuno intermitente, saber que no es una dieta, es una estrategia nutricional en el que se pautan una ventana de horas de ayuno sin consumo de calorías y una ventana de que sí se aporta hay que distribuir entre esa ventana las ingestas que vayamos a hacer. Entonces, el ayuno sí es cierto, eso de que no se tiene que tomar como que es mágico, es un proceso anabólico normal. La autofagia, que es que las células pues empiezan a hacer como una reestructuración. Las células viejas empiezan a utilizarse como fuente de energía, sus metabolitos que se puedan utilizar como fuente de energía, y se promueve la regeneración celular. Ahora, no te va a hacer perder peso un ayuno intermitente si no cuadras una dieta de déficit calórico bien cuadrada en esa ventana anabólica. Y luego, pues, cuidado con los ayunos en cuanto a personas que sean susceptibles de TCA, susceptibles de atracones. Entonces, si tú estás ayunando durante muchas horas, no hay que picar entre horas, simplemente hay que distribuir bien la dieta. Y si tú haces un ayuno muy prolongado, el que más se ha estudiado es el 16-8, o sea, en esas 8 horas, hacer 2-3 ingestas, pues va a depender de la tolerancia de cada persona si lo consigue llevar bien. También de las demandas energéticas, porque tú puedes, se ha demostrado que estás más lúcido a nivel cognitivo en ayunas, pero tú necesitas un aporte de energía también depende de qué funciones necesites hacer, sobre todo si vas a hacer una demanda física grande. Entonces, pues hay que personalizarlo en cada caso y en muchos casos no es nada recomendable porque le va a hacer peor, o sea, le va a hacer más mal que bien, y luego en otros casos, pues sí que puede ser una buena herramienta para cuadrar los ritmos circadianos, para potenciar esas horas de ayuno también vienen bien a nivel intestinal, o al menos 2 horas entre comida y comida para que se haga una buena limpieza de nuestro sistema intestinal con el complejo motor migratorio. Entonces, hay que buscar un poco lo que le funciona a cada uno. No hay un límite, o sea, hay incluso eh, ayunos de días, de 5 días comiendo, 2 días sin comer, no solo por hora, sino incluso por día. Entonces, va a depender mucho de la tolerancia de cada persona y no es algo que se tenga que pautar a cualquiera porque sí. O sea, es algo que si la persona cree o lo ha probado y le sirve y se siente mejor cognitivamente, mejor intestinalmente, pues se puede cuadrar bien en esa ventana de ingesta. Seguidores estaban, porque ya hemos pasado un poco por la carne, hemos pasado ahora por el ayuno, es decir, vamos a pasar por los cereales, pero tenía que llegar a esta pregunta porque además, pues muchos seguidores citaban este tema, ¿no? El concepto del veganismo. Te voy a hacer como una pregunta combinada. En primer lugar, si tú nos pudieses decir 2 o 3 beneficios reales o que por tu experiencia pienses que te ofrece el veganismo. Y luego, por otro lado, hay también ese debate de si realmente es saludable, porque se habla mucho de que la gente que practica el veganismo a lo mejor lo necesita como un suplemento de una serie de elementos que son, vamos a decir, de vital necesidad en nuestra nutrición. Entonces, claro, si se queda más en una especie como de postura más dentro del mundo de la dietética o realmente una persona que sea vegetariana estaría tomando, perdón, vegana estaría tomando una decisión completamente correcta. Entonces, si nos puedes dar un poquito de, vamos a decir, de directrices sobre el mundo del veganismo y sobre todo si realmente podemos decir que se puede apostar por él. Vale, bueno, el tema del veganismo principalmente es una postura ética o social o moral que toma una persona libremente y tiene que ser respetada. Entonces,
En cuanto al aporte nutricional, sí hay que tener en cuenta ciertas características. Puede ser muy completa si se estructura bien, que ese es el problema, que muchas veces se hace sin supervisión. Y sí que hay que tener en cuenta posibles deficiencias nutricionales, la principal, la vitamina B12, que sí o sí hay que administrarla, al igual que la gente que consume carne o pescado. En el caso de la carne, lo tomaban los herbívoros que nosotros luego tenemos como ganado, lo cogían del suelo. El suelo ha estado cada vez más explotado y hay menos. Entonces, ahora se suplementan a ese ganado para que mantenga la vitamina B12 y los carnívoros no tengan deficiencia de vitamina B12. O sea, se suplementa a lo que nos comemos en vez de a nosotros. El vegano que no come esa carne se tiene que suplementar. Además, es un suplemento totalmente vegano porque se hace a partir de una fermentación microbiana, Ujú. que no hay nada en el proceso animal. Entonces, y luego, pues la dieta vegana, como digo, salvando esas deficiencias, también hay que tener en cuenta el tema del calcio, el hierro y el zinc, ciertos minerales que hay que analizar y saber que estamos cumpliendo con los requerimientos, pero puede ser muy completa. Y luego lo que hemos hablado de la proteína vegetal, que si llegas a tus requerimientos, que si puede llegar, administrando pues las fuentes proteicas vegetales, que son las únicas que pueden administrar una persona que es vegana, son frutos secos, legumbres, la soja, derivados de la soja, cereales integrales. Entonces, pues es muy importante el combinarlos para asimilar su absorción y que sea completa esa proteína con todos sus aminoácidos, pero puede ser totalmente saludable. Además, generalmente puede ser un poco por factores externos que se asocian a los hábitos de esas personas que tienen una dieta vegana, que suele ser gente que a lo mejor cuida más su salud. Pues eso, aparte la proteína vegetal, lo que he dicho, que tiene beneficios a nivel de que tienen más longevidad que si la comparas con el consumo abusivo de proteína animal. Otra de las preguntas o de las palabras que más se repetían en las diferentes consultas que recibimos cuando anunciamos que ibas a ser el invitado tenía que ver con la pérdida de peso. No tenemos un diagnóstico, ¿vale? Estamos hablando de una persona X. Si tuvieses que dar, no sé, dos, tres consejos para la pérdida de peso, Ujú. generales, ¿no? Consejos básicos. Yo luego cada caso es un tema. ¿Qué podrías, de alguna manera, pues enumerar para que tengamos una idea de cómo deberíamos de afrontar este proceso? Principalmente, como has dicho, no tenemos un diagnóstico, lo único que queremos es perder peso, en este caso grasa corporal, siempre hay que mantener la masa muscular. Y bueno, pues primero, valorar cómo lo estamos alimentando actualmente. Intentar disminuir, si no podemos eliminar por completo esos ultraprocesados, esas grasas trans, esos azúcares añadidos excesivos que están desplazando a otros alimentos mucho más interesantes, porque hay que asegurar sí o sí una densidad nutricional alta, esas vitaminas y minerales, para que no haya deficiencia. Entonces, lo principal, si no eres activo, si eres sedentario, moverte. Entrenamiento de fuerza, actividad física de baja intensidad, como puede ser andar una hora, 3 días en semana, que está claro que, o sea, que se ha demostrado que metaboliza y realiza la beta oxidación de grasas, que es la forma de quemar grasa. Y bueno, no caer como consejo también, no caer en falsos mitos de, bueno, esto es quema grasa y demás, que sí que hay algunas cosas como algunos termogénicos y demás que tienen algo de evidencia, pero sin un déficit calórico, con una dieta bien pautada. Si eres sedentario y utilizas alimentos que no son aconsejables, en exceso, te va a ser imposible perder peso. Entonces, imprescindible esas tres cosas: sustituir, intentar ir disminuyendo esos alimentos que no son aconsejables, mmm, asegurar un déficit calórico, consumir menos calorías. Se puede hacer no solo con la dieta, sino aumentando tu actividad física, tu caloría de mantenimiento. Ahora gastas más calorías, también estás haciendo un déficit nutricional. Calórico, no solo nutricional, sino con el gasto que tú haces, no solo por lo que tú ingieres con el alimento. Y luego eso, pues eliminar, no ser sedentario y eliminar alimentos que todos sabemos que no son aconsejables. Preguntan justo ahora con respecto a lo del, vamos a decir, ¿no? El esfuerzo de intentar bajar peso. ¿Qué opinión tienes sobre el Ozempic para la pérdida de peso? No sé si nos puedes dar tu punto de vista. Está ahora muy de moda, eso se va utilizando tiempo en otros países, de hecho es carísimo. Aquí en España ahora son unos 300 y pico euros al mes y realmente vale unos 2.000, lo que pasa es que el resto lo financia el Estado. Y es muy, muy efectivo en personas que realmente lo necesitan y son muy pocas
las personas que lo necesitan. La gran mayoría que lo está usando es porque se lo puede, quiere el camino fácil y se lo puede permitir económicamente, pero claro, reduce el apetito, realmente reduce el apetito. Entonces, tú te va a ser muy complicado nutrirte. La clave de una nutrición óptima es darle la densidad energética óptima en base a tus características, pero densidad nutricional. Y si tú pierdes el apetito, te va a ser muy complicado seguir nutriéndote. Lo que estás perdiendo peso por desnutrirte. Evidentemente estás perdiendo grasa, pero vas a perder músculo. No vas a tener energía para moverte y no vas a poder tener un rendimiento ni poder entrenar, que es imprescindible. Y pues sí, funciona porque dejas de comer. Entonces empiezas a perder peso, inevitablemente. Entonces, en algunos casos, siempre diagnosticados, derivados por un médico especialista, pues puede ser a corto plazo algo, pero siempre junto a una pauta nutricional y sobre todo a la hora de dejar el medicamento, porque al dejar el medicamento recaes y vuelves a comer como antes. Entonces no sirve. Ha pasado una época de escasez en todos los niveles, también en lo que necesita nuestro cuerpo, para nada. Porque luego vuelves, o sea, igual que la cirugía bariátrica, si luego vuelves a comer como comías antes, no has hecho nada. Muy buen consejo. Tú que habrás tratado con gente que a lo mejor se enfrenta a este tipo de situaciones, ¿no? Bajar peso o por una cuestión a lo mejor genética o por alguna enfermedad tiene que intentar de alguna manera pues enfrentarse al plato, a la cuchara. Sí que quería saber, porque interpreto que estás muy cerca de tus pacientes, si tuvieses que hacer un baremo entre la influencia a la hora de nutrirse de lo que es tu mentalidad y viceversa, es decir, cómo los alimentos nos pueden afectar a la hora de tener que pensar y demás, ¿cómo podríamos tejer esa relación? Sí, pues está muy relacionado al tema mental, tanto que la nutrición ayuda a sentirse mejor mentalmente por esa segregación de ciertas hormonas que nos hacen sentir mejor, no solo dopamina, endorfina y demás, sino también al revés. Muchas veces es un aliado o es un enemigo que nos hace, pues con motivación todo es mucho más fácil, pero cuando lo estamos pasando mal y pensamos y somos conscientes de que si nos está yendo de las manos la situación, pues sí que afecta muchísimo el ser consciente de cómo nos estamos alimentando y demás. O sea, muchos pacientes cuando vienen al principio vienen con un descontrol enorme y son conscientes de que ellos por sí solos no son capaces de revertirlo. Entonces ya no es solo que tú les pautes una dieta, es que la cumplan. Y para cumplirla, pues esta es la que manda. Entonces, es muy importante la psiconutrición. En este caso, hay ciertos PCA que hay que derivarlos a un psicólogo porque yo he estudiado en mis formaciones ciertas pautas, pero hay algunos que hay que derivar porque no van a cumplir, no les deja su propia mente. Entonces sí que es importante, primero, que ellos sean capaces emocionalmente de gestionarlo, de no comer emocionalmente, de saber diferenciar ese hambre emocional de hambre real y no acudir, pues bueno, si hay un TCA, en el caso de atracones, no acudir por ansiedad o depresión o por estrés, que el estrés, un estrés crónico, un estrés agudo es bueno. El cortisol, sin cortisol no moriríamos, pero lo malo es tener un cortisol elevado siempre. Aparte de que nos inflama, pues tiene muchísimas consecuencias a nivel cognitivo y la salud mental. Entonces, pues saber que eso es la base. Si no pasamos esa barrera, el resto va a costar muchísimo. Va a ser una lucha interna. Ha sido muy buena tu respuesta porque automáticamente has respondido a una pregunta que había lanzado Juanvi, así que lo has bordado, es decir, de forma casi automática. Ahora voy a dos preguntas, una de ellas ya la has citado en una de tus respuestas anteriores, has hablado de la inflamación abdominal y alguien nos preguntó, o que te lanzásemos a ti la pregunta, Isaac, que si existe, si no tenemos un diagnóstico, ¿no? Pero si tuvieses que dar algún consejo para combatir la inflamación abdominal, que es, vamos a decir, que una situación que adolece a más personas de lo que nos pensamos, ¿qué nos podrías de alguna manera aconsejar? Vale, pues como te he dicho, si no hay un diagnóstico, lo primero es eso, es intentar a saber cuál es la causa, porque hay diferentes causas. Puede haber una intolerancia que no conocemos, que se ha podido eh, explotar en un momento de la vida que antes no teníamos y ahora sí, y eso es lo que provoca esa inflamación. Podemos tener un síndrome de intestino irritable, tenemos diferentes patologías intestinales que hay que ver si es funcional, estructural, si tenemos un problema en la barrera intestinal y por tanto pasan ciertas cosas que no deberían pasar a la sangre, solo deberían pasar esos nutrientes una vez digeridos. Entonces habría que ver el foco del problema. Y luego, en caso, por ejemplo, del SIBO y intestino irritable y demás, se suelen hacer protocolos de eliminación. Entonces,
vas eliminando ciertos grupos de alimentos, como los FODMAP, los galactanos, de las legumbres y demás. Entonces tú lo que haces es valorar solo con prueba-error, básicamente. Tú vas eliminando y vas viendo si esto te hace daño o no. Vas comprobando, haces un día de limpieza y vuelves. Es un poco tedioso, pero bueno, puedes hacerlo mucho más personalizado. Si no lo sabes, principalmente lo que tienes que ir eliminando son esos ácidos grasos inflamatorios, que son pues aceites de semilla que sean pues, el aceite de palma, el aceite de girasol es bueno para cocinar, pero cuando se requema mucho y se utiliza en exceso, pues eso, ya te digo, tienes un exceso de omega 6 y de ciertos ácidos grasos que no son tan saludables, que son inflamatorios pues bueno, utilizar omega 3 y ciertos antiinflamatorios y intentar también hacer una comida muy copiosa, hacer una distribución en las diferentes ingestas para que no haya una gran distensión abdominal, ya no solo gástrica, sino que te digo, luego en el intestino también, que sean más fáciles esas digestiones y no abusar de grasas saturadas, no abusar de picantes, porque como no sabemos el diagnóstico, la causa, primero eliminar esas ciertas cosas, por ejemplo, los FODMAP, habría que ir al ojo o sea, al centro, ¿no? A cuál es la cuestión, qué es lo que nos hace daño, pero mucha gente elimina directamente los FODMAP y hace una dieta baja en FODMAP o libre de FODMAP por no, que son estos fructos oligosacáridos que pueden hinchar, esa hinchazón intestinal. Entonces, pues bueno, si no tienes ese SIBO, a lo mejor no lo está haciendo bien. O gente que elimina el gluten de por sí, por miedo, porque le ha metido miedo en el cuerpo los reels que ha visto en Instagram y realmente no tiene ni celiaquía, ni enfermedad celíaca, no, o sea, ni intolerancia al gluten no celíaca y no tendría por qué realmente. El gluten, por ejemplo, es inflamatorio, la caseína de la leche es inflamatoria, entonces, teniendo la información de qué puede y qué no puede abusar, pues bueno, podría actuar un poco mejor, pero lo suyo es ir a la raíz de la causa. Otra pregunta que me llamó la atención, te la dejó una médico. Casi todos, o vamos a decir los últimos 3, 4, 5 años, se ha puesto como una necesidad, en vez de hacer el café de toda la vida en la cafetera italiana, eh, comprar la típica máquina que te hace el café y que son estas cápsulas que las metes en la máquina, le das un botón y te hace el café mientras tratas de empezar a carburar la cabeza, ¿no? Pero recientemente se ha hablado mucho del impacto que puede tener hasta el aluminio que rodea esas partículas de café en nuestro organismo. Café de cápsula. No sé si lo recomendarías, no lo recomendarías. Esa Vale. influencia del aluminio que puede caer en el café no es realmente algo muy relevante. No sé si tendrías alguna idea sobre este punto. Justo hace poco, creo que la semana pasada o así, leí al respecto y bueno, no hay suficiente evidencia como para que esa transfusión que pueda haber en el alimento, en este caso aluminio, sea alta y sea perjudicial. Sí es cierto que hay personas que tienen cierta tolerancia a la cafeína, consumen mucha cafeína y en este caso, en forma de café en cápsula, pues lo malo puede ser como en cualquier disruptor hormonal, cualquier tóxico como metal pesado o microplástico, es el acúmulo. El hecho de diariamente mucha cantidad durante muchos años. Entonces, sí es cierto que en este caso en concreto no hay mucha evidencia de que haya cierto riesgo, pero ya no es solo a nivel de acumulación de aluminio en el organismo, sino que el café sea de calidad. Es verdad que el aluminio preserva bien las cualidades organolépticas del café, pero que sea un café de especialidad, que no sea un torrefacto tostado con aceite, o sea, con aceite, perdón, con azúcar, que no esté quemado con azúcar y bueno, mejor un café de especialidad siempre. Luego, si viene ya molido y no viene en cápsulas, pues también hay otros que son cápsulas biodegradables que no dañan el medio ambiente. En fin, luego también el precio también aumenta y que en este caso las de aluminio pues no son biodegradables. Ya no es solo que nosotros lo consumamos y nos pueda ir acumulando poquito a poquito ese aluminio, sino que estamos utilizando unos envases a lo loco, diariamente mucho. Entonces, pues bueno, ya te digo, no hay muchísima evidencia de que haya, al revés, la evidencia que hay es que no hay un gran aporte de aluminio, pero bueno, siempre y cuando lo tengamos en cuenta, aunque no sea gran aporte, si lo podemos disminuir, también va a ayudar a nuestro bolsillo, va a ser más barato el molido. Ahí está, es un buen punto. Han comentado justo ahora en el apartado de comentarios que a lo mejor tienen más efecto nocivo cápsulas de plástico, que también hay algún tipo de cafetera que ha funcionado con eso que de aluminio.
Hemos hablado antes, Isaac, además lo has citado en varias ocasiones, porque ha recibido como 25 preguntas, es decir, teníamos unas cuantas preparadas y vamos a llegar ya casi al final de la entrevista. Las famosas redes sociales, ¿no? En algunos momentos has dicho, esto es como cuando te ves un TikTok o te ves un Reel, ¿no? Algo que lo tenemos como muy automatizado en nuestra cabeza. Y claro, vamos a decir que pues si la media en España creo que son 5 horas de consumo, la media, ¿eh? De 5 a 10 horas según la edad de consumo de redes sociales diariamente, que es una barbaridad. Tú como experto en el ámbito de la nutrición, ¿qué consejos intentarías dar o si hasta a lo mejor recomendarías, además del perfil claramente de Galenia Salud, ¿vale? Pero que si tienes algún perfil que tú recomendarías para que la gente que se preocupe por la nutrición lo podría tener como un referente o al mismo tiempo qué consejos darías a aquellos que consumen redes a la hora de valorar si esa información es veraz o no sobre el ámbito de la nutrición. No, principalmente sabemos que tenemos un problema con las redes sociales. Esta generación usamos muchísimo el teléfono, las pocas horas libres del día que tenemos, estamos consumiendo muchísimos inputs muy rápidamente, no tenemos capacidad de concentración ninguna. Y luego está también que en la noche el dispositivo, pantalla, ya sea tablet, móvil, lo que sea, estamos viendo luz azul que afecta al sueño, porque es similar al espectro del sol y por lo tanto interviene en la segregación natural de melatonina. Eso por una parte, sabemos que es malo abusar del teléfono móvil. Luego, ¿qué contenido vemos en el teléfono móvil? Pues hay de todo. Hay en el caso de la nutrición hay un intrusismo brutal de influencers que la mayoría se han pinchado hormonas químicas para ponerse súper fuertes y venderte su método mágico, que no existe, que para cada uno es de una manera y que usar química no lo es, y ellos encima lo esconden. Y luego también que se hacen eco de cualquier tontería que pueda salir, que lo primero es que esas personas no están acostumbradas a revisar bibliografía científica y ver artículos científicos actuales. Yo no lo estaba hasta que estudié la carrera y me obligaron a hacerlo y me di cuenta de la importancia de ver y revisar y saber leer, lo que también es muy importante, no quedarte con lo que tú quieras escuchar. Y luego, perfiles. Es verdad que Galien Salud hemos empezado hace poco y ahora a partir de febrero voy a empezar a subir semanalmente contenido de las tres especialidades que manejamos. Poquito a poco iremos dando más movimiento a redes sociales. Y luego sí que hay ciertos perfiles, pues ya no solo de nutrición, sino de fitness. Está Fitness Revolucionario, que es muy bueno. Está Ismael Galancho, que es un nutricionista deportivo que lleva a Messi, para empezar. O sea, es el tío que maneja bastante. Álvaro Campillo es mi profesor del máster y es un... No sé si sube muchas cosas a redes sociales, sinceramente, pero es una eminencia, es un cirujano digestivo. Luego hay varios nutricionistas muy, muy, muy interesantes y sobre todo endocrinos. Borja Bandera es un endocrino muy bueno. Hay algunos de Sudamérica también muy buenos. Te diría mucho, o sea, yo realmente sigo a los que sé que tienen formación y hablan con conciencia y con evidencia científica. O sea, hacerte eco de una noticia es muy fácil y ahora defiéndela, ¿sabes? Con argumentos reales y fisiológicamente cómo funciona en tu cuerpo. Entonces, eso tiene que ser un experto y a la hora de buscar asesoría, buscar a un profesional cualificado con la formación reglada en cada país y que estamos jugando con la salud de la gente. O sea, no somos profesionales sanitarios, no vale cualquiera. Yo si tengo un problema de corazón no solo quiero un médico, quiero al cardiólogo. Entonces, ¿por qué aquí vale cualquiera? Sí que comemos todos, pero vete a alguien que se haya formado y te pueda ayudar realmente a tu salud. Pues vamos a por la última pregunta. La última pregunta es casi como que me construyas un menú. Imagínate que tienes que de alguna manera recomendar un desayuno que en principio sin tener ningún tipo de diagnóstico nos podría ayudar o a tener un buen día, una comida que también tú pienses que podría ser una buena recomendación y que además que sea asequible, ¿no? Me refiero que no estemos buscando a lo mejor una proteína que el kilo vale 500 euros, ¿no? Estamos hablando de hacer un menú como muy básico. Y luego de cena, ¿no? Entonces me gustaría si nos pudieses decir un desayuno que yo recomendaría para hacer uno de comida y una de cena que digas, mira, nutricionalmente es bueno, tiene todos estos elementos positivos y te podría dar un día pues muy saludable. Vale, pues en principio lo más común para una persona sana serían tres ingestas. Puedes hacer también una ingesta media entre media Uh -huh. mañana y merienda por complementar, pero bueno, unas tres ingestas, pues en el desayuno yo metería cereales integrales, puede ser avena, puede ser una tostada de pan integral. Es muy buena opción para romper el ayuno en la mañana el huevo entero, un revuelto o con algunas verduras como espinacas o algo así. Y alguna fruta, que también hay gente que le cuesta comer fruta, pues es buena idea meterlo con el ayuno porque tienes más apetito, una fruta dulce y le va a coger el gusto a la fruta.
Entonces ahí ya estamos metiendo minerales y vitaminas importantes. Y como estamos hablando de solo un día, a la hora del almuerzo habría que meter, por asegurar la cantidad diaria recomendada de vitaminas y minerales, un alimento que está cargadito es, por ejemplo, el hígado. A mucha gente no le gusta, pero es lo que más aporta vitamina, lo que más vitaminas tiene es el hígado. Y como no es tan normal, te voy a dar otras opciones, pero bueno, por tenerlo en cuenta, al igual que los pescados grasos, pescados azules aportan mucho omega 3 y grasas, o sea, esas grasas saludables y proteína de calidad, pero no todos los días. Sí es cierto que pueden, si son pescados grandes, añadir cierto contenido de mercurio o microplástico, entonces no abusar de ellos. Entonces, en un solo día habría que tener en cuenta estos alimentos que son muy interesantes, pero una proteína magra, un pavo, pollo, pescado blanco, acompañado, hablo de área de almuerzo, acompañado de un tubérculo, una patata, un boniato, o pasta integral, arroz integral con verdura, una coliflor o brócoli cocida, de postre podemos meter otra pieza de fruta y al menos meter 2 piezas de fruta al día, 2 piezas de verduras al día. Y luego en la noche, pues algo más liviano. Ya podríamos meter también una proteína magra. Sí es cierto que la proteína, ya te digo, no estoy hablando de una proteína especial, pero sí que se estipula un mínimo para cubrir esas necesidades de al menos unos 90 gramos. Siempre, cada caso es un mundo, ¿no? Pero, y si vas a hacer 3 comidas, lo suyo es distribuirlo de manera homogénea, no meter una cantidad muy grande solo en el almuerzo y no consumir proteína ni en la mañana ni en la noche. Entonces, hacer uno alrededor de 30, 30, 30. Que no llegas a 30, pues sí es verdad que puedes hacer 25, 40, 25 o algo así, y llegas a esos 90. Entonces, pues con esa proteína de magra, una carne magra, un pescado blanco, como puede ser bacalao, merluza, o un pollo, pescado, un pollo o pavo con arroz o, como he dicho, almidones provenientes de los tubérculos, provenientes de cereales integrales, en un pan integral para acompañar esa carne. Y luego a la noche, pues algo más ligero. Puede ser una ensalada acompañado también un pescado blanco o una carne magra y con una guarnición de, pues esa ensalada que puede llevar verduras de hoja verde, pueden ser cocidas, pueden ser mm, eh, en cruda. Y luego también diariamente, si eres vegano, pues sí que deberías meter la legumbre por ese aporte de proteína. Y si no, pues también unas 3, 4 veces a la semana deberías meter legumbre. Entonces, en ese día idóneo, Ujú. podrías meter la legumbre al mediodía. Pues nos has hecho el menú, la verdad. Es decir, es realmente interesante el mundo de la nutrición. Me gustaría antes de acabar la entrevista, porque luego intentaré hacer un resumen de todo esto y te dejaré tu minuto de oro, Ujú. a cualquier persona que haya contactado sabiendo que venía un nutricionista hoy, que encima venía Isaac Aliani. Ujú. Um, Imagínate que estás hablando con un amigo, ¿vale? ¿Qué consejo le darías mínimamente entre toda la multitud de consejos que nos has dado para que tenga una buena nutrición? Si tuvieses que decir a lo mejor, oye, mira, ten en cuenta esto, ¿no? O decirme los 3 consejos básicos que le darías a cualquier amigo para que tenga una buena nutrición. ¿Qué le dirías? Sí, no, como he estado hablando durante toda la entrevista, he intentado no meterme demasiado en faena para que se entienda, o sea, un lenguaje para la población general y se quedan muchas cosas atrás. O sea, aquí podríamos seguir hablando horas y horas. Y bueno, que como siempre, recalcar que cada caso es un mundo. Luego, recomendaciones generales. Aparte de la nutrición, mantenerse activo, porque ahora estoy viendo ahí que está también Mariano del Valle, Sí. vi su entrevista y muy interesante, muy de acuerdo en muchísimas cosas que dijo. Y pues, igual que él dio la importancia a esa nutrición, en esa pirámide, en esas patas para mantener todo que son necesarias, también he de decir a favor del ejercicio físico que si te mueves, si no eres sedentario, si tienes una vida activa, te puedes permitir ciertos permisos en la nutrición para disfrutar de la comida y no es tan importante, es tan exhaustivo al gramo, a la caloría. Siempre que seas activo, puedes darte más permiso. Entonces es muy importante el no ser sedentario al menos y si haces entrenamiento de fuerza, mucho mejor. Luego, ya dentro de la nutrición, valorar cómo estamos comiendo. Entonces, sabemos que estamos haciendo cosas mal, ser conscientes de que estamos haciendo las cosas mal. ¿Qué cosas mal? Alimentos ultraprocesados, que no todos son malos, hay ultraprocesados que son buenos, como la proteína de suero lácteo. No es solo un suplemento, es un procesado muy bueno que se puede incorporar, de hecho se incorpora en muchísimos alimentos más proteínas. Y saber que esos alimentos, pues no abusar de fritos, no abusar de esos ultraprocesados que van cargados de grasas empotradas y de azúcares
a lo bestia, o sea, es puro grasas trans y azúcares, eso intentar evitarlo, disminuirlo a un máximo un 5% el día que 5 o 10% máximo el día que lo vayas a consumir, eso es el primer consejo, porque estás desplazando a otros alimentos mucho más saludables. Y luego, incorporar esas piezas de fruta y verdura al día para una densidad nutricional óptima, son energéticamente poco densos, son alimentos que no aportan muchas calorías, pero aportan